Bienvenidos a nuestro primer programa. Ya saben que aquí en Déjate Historias Televisión tenemos este pequeño espacio en el que les acercamos cada día a una persona diferente y hablamos de temas también muy diferentes porque cada uno somos como somos. Y hoy venimos a hablar de la belleza y qué importante es sentirse bien en el cuerpo en el que uno está. Y para ello nos acompaña una experta en todo este mundo, como es la doctora Barba. Bienvenida aquí al programa. Muchísimas gracias. Encantada de tenerla. Y bueno, es una especialista en este mundo, así que qué mejor que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy quería hablar con usted porque, bueno, es directora de los centros que reciben su propio nombre, o sea que no hay posible confusión. Directora de los centros de estética, doctora Barba. Exacto. Que tienen tanto en Madrid como en Zaragoza como en Alicante, he visto centros. Sí, tenemos tres, o tengo tres, que yo los dirijo y yo soy la que creo los centros. Y bueno, el principal está en Madrid, sobre todo, pero bueno, tenemos ¿Fue el otros primero dos que más. abrió, el de Madrid? ¿O? Es el primero y es el que más nos hemos volcado en él, porque es donde estoy muchísimo más tiempo. Claro. Y después, bueno, fue Zaragoza, pero ya hace muchos años, porque empecé en 1987, ¡Ostras! donde hablar de medicina estética, hablar de cirugía estética, era como si uno estaba loco. Es decir, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué haces? Claro, no estaban, la gente ni pensaba en ello. La gente ni pensaba en ello y a lo mejor solamente habían oído hablar de algún famoso en Hollywood que se había hecho, pero bueno, pues no estaba ni siquiera desarrollada y menos en España. Entonces es cuando comencé, inicié y bueno, pues inmediatamente, posteriormente, pues puse en Zaragoza la siguiente consulta. Ostras, o sea que fue un proceso cortito. Casi, exacto, un proceso muy cortito, pues casi un año, en 1986 y 1987, posteriormente Zaragoza. ¿Y cómo ha visto la evolución del conocimiento sobre la medicina estética en nuestro país? Porque de pasar de que la gente no supiera qué es el total desconocimiento hasta hoy en día, que yo creo que es algo al que todos tenemos acceso o conocemos algo. Es cierto. El inicio, la verdad es que no solamente por el conocimiento de la gente, sino el conocimiento médico también, era muy limitado. Y ha ido evolucionando y bueno, yo creo que he ido evolucionando según han ido creciendo y evolucionando las técnicas, tanto médicas como quirúrgicas, porque en esa fecha, en esa época, era todo muy limitado. Había pocas cosas que hacer. Yo hay veces cuando digo, yo vi cómo apareció el primer colágeno para inyectar, es como que la gente dice, no me lo puedo creer. Yo utilicé el primer láser a nivel médico quirúrgico en España y además pues bueno, lo aprendí de la mano del creador de los láseres quirúrgicos, el doctor Shapland. Entonces, muchas cosas en las que yo también he ido creciendo y ha ido creciendo a la vez pues, que ha ido creciendo la medicina y la medicina estética e incluso la cirugía estética. Sí, porque hay veces que pasa igual como con los móviles, ¿no? Que normalizamos el uso del WhatsApp, pero no llevamos tantos años usando el WhatsApp, entonces pasa igual con la cirugía estética, ¿no? Es cierto, porque es muy fácil hablar de láseres, pero dices, hombre, el primer láser primero que apareció fue alrededor de 1988 en España y un poquito antes en Estados Unidos, pero en España. Y dices, pues es que no hace tantos años en donde empezó y de ahí ha ido creciendo, evolucionando y ya no existe un tipo de láser, sino que existen muchos tipos de láseres, además muy personalizados y para cosas muy diferentes que se pueden hacer ahora mismo y en esa época era impensable. ¿Han evolucionado mucho también las exigencias de los clientes o no? Sí, ha evolucionado también porque bueno, los medios de comunicación también han dado muchísima divulgación y se da muchísima información y gracias a Internet. Yo estoy hablando de 1986, 1987, en donde Internet no existía. Claro. Era, bueno, pues me acuerdo que cuando teníamos, o los que teníamos ordenador, los primeros ordenadores, era pues eso, disco duro, C, 2 puntos, barra, para poder hacer algo en un ordenador, pero no existía Internet, no existían páginas web, no existían muchísimas cosas que también eso ha ayudado mucho a que los pacientes o los futuros pacientes
O, bueno, hay gente que les quiere llamar clientes, pero yo sigo llamándoles pacientes. Claro, sí. Claro, porque siempre hacemos un diagnóstico médico. No trabajamos a demanda, es decir, quiero hacerme esto y me lo hago, sino nosotros trabajamos como médicos, entonces quiero hacerme y puedo hacérmelo, entonces es cuando hacemos un diagnóstico y hacemos, bueno, una predicción de cuál podría ser el tratamiento más adecuado para cada paciente. Pero claro, ahora, pues con las redes sociales además, internet, el móvil, todo lo tenemos en el móvil, pues bueno, la gente está muy informada y casi muchas veces te dicen ¿cómo se llama tal técnica? O quiero hacerme tal técnica, y dices, bueno, eso es algo súper rápido, súper novedoso, que acaba de salir a lo mejor en Estados Unidos y dices, todavía no ha llegado a España, y la gente ya lo conoce. Y es importante que sepan todos los espectadores, y bueno, muchos de ellos a lo mejor ya lo conocen, que tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las mujeres son las únicas que se realizan este tipo de cirugías, pero los hombres también. Sí, se ha incorporado muchísimo el hombre al mercado. En principio, comenzó muy poquito a poco a lo que era cosmética solamente, y bueno, pues como que desechaba un poco lo que era la medicina estética o la cirugía, pero poco a poco ha ido creciendo muchísimo y ya no hay ni tabús ni edades, porque hay hombres pues dentro de la cincuentena o con 60 años, recién jubilados, a punto de jubilarse, que bueno, se someten a una cirugía para sentirse más jóvenes. Bueno, trasplante capilar. Hablamos de una técnica que, bueno, sobre todo hombres y de todas las edades, desde chicos jovencitos a hombres mucho más mayores. Quería hablar hoy con usted de un aumento de estatura que realizan sin operación. Sí, sin cirugía. Bueno, pues es una técnica que desarrollé yo. Y entonces fue un poco a raíz de la necesidad de que muchísima gente, muchos pacientes, hombres y mujeres, solicitaban el corregir una dismetría, es decir, una pierna más larga que otra, de alguna forma que no fuera quirúrgica, pequeñas dismetrías. Entonces, claro, entrar en quirófano y la cirugía es demasiado cruenta para ello, y sobre todo también aquellos pacientes o clientes, eso sí que ya serían clientes, que necesitaban unos centímetros de más o unos poquitos milímetros para poder pasar una oposición. Entonces, bueno, pues jugando un poco con las técnicas que existían. Ser policías, por ejemplo. Exacto, ¿no? por ejemplo, policía, guardia civil. ¿No? También. Claro, policía, guardia civil, azafatas, bueno, pues muchísimos modelos. También hay muchos modelos que no pueden a lo mejor pasar o modelar para una gran marca por la altura. Por unos centímetros, ¿no? Exacto, y algunas veces es por 1 centímetro o 2 centímetros, que es muy poquita cantidad. Resulta casi injusto, ¿no? Porque 1 centímetro es muy poquito. Es verdad, pero bueno, yo creo también que siempre hay que poner un corte en algo. Entonces, pues algunas veces pues lo que se utiliza pues como corte es decir, bueno, es igual de guapa, es igual de no sé qué, pues vamos a poner el corte en que pues no llega a la altura que nosotros queremos. Claro. ¿Y cómo se realiza? Porque esta técnica la ha desarrollado usted, como bien ha dicho. ¿Cómo es el proceso? Pues es un proceso muy sencillo. Se hace solamente con anestesia local y utilizamos 2 cosas. Hay gente que lo necesita solo para algo rápido, pues eso, para que le cojan para ser modelo, para una oposición, y entonces cuando eso utilizamos ácido hialurónico. Es decir, ponemos un poquito de anestesia local en lo que es todo el talón del pie, porque lo que hacemos es elevar el pie a base de aumentar la altura del talón. Como si le metiéramos una cuña, claro, o una cuña, esas cuñas que venden para meter dentro de los zapatos. Sarkozy las necesitaba, por ejemplo, para pues, su mujer es Carla Bruni, que ha sido modelo y es cantante, y evidentemente había una diferencia de altura y él no quería quedar en las fotos mal, ¿no? Claro, exacto, y entonces, bueno, pues cuando uno está calzado, perfectamente. Pero imagínate en gente o deportistas, otro tipo de famosos que salen a lo mejor en una piscina o en la playa, en donde pues se nota muchísimo cuando baja esos centímetros de altura, entonces hay gente que lo necesita. Pero claro, sobre todo, pues bueno, cuando empezó la crisis en España, muchísima gente que nunca se había planteado por vocación
el ser policía, el ser guardia civil, el ser policía local, etcétera, etcétera, vieron como una alternativa a su paro, a que no podían hacer. Es decir, me meto en algo que voy a ser, luego voy a estar contratado para siempre, voy a tener un trabajo de por vida. Entonces, es cuando empezó, pues bueno, muchísima gente en el que no por vocación, sino simplemente por necesidad, quería presentarse a las oposiciones. Y uno de los escollos que encontraban era que no llegaban a la altura que se iba pidiendo en cada una de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuándo desarrolló esta técnica? En el 2010. Ah, o sea que es algo más o menos reciente, por Exacto, así decirlo. sí, 19 años que... ¿Y qué fue? Que vio la necesidad, ¿no? Como bien dice, Claro, y por dijo, eso, pues voy a porque- encontrar una solución, ¿no? Claro, muchos pacientes, pues cuando venían, pues a lo mejor de paso te decían, ay, yo quisiera, podríamos hacer, me podrías poner un poco de suero en la cabeza, había en ese momento una técnica que luego se desechó totalmente, de colocar una prótesis dura, rígida, de silicona en la cabeza. Uf. Pero bueno, era con Incómoda, anestesia ¿no? general, ingresado, había que primero hacer ceder la piel de la cabeza, entonces era bastante inviable. Sí. Y bueno, pues poco a poco, pues en pacientes que te decían, vale, prueba a ver conmigo, pues fuimos un poco descartando qué implantes se podrían inyectar, qué no, o cómo utilizar, hasta bueno, pues un año, más o menos un año después de haber iniciado, decir, bueno, ya sabemos cuáles son los implantes ideales. El implante ideal es aquel que cuando pisas fuerte y haces un impacto, pues amortigua el impacto, no es duro. Y bueno, entre ellos pues hay dos, el ácido hialurónico y bueno, nuestra grasa, que es que la podemos utilizar para todo. Eso es. Claro, y podemos Es dar ese quizás volumen. el elemento que mejor se puede utilizar para este tipo de operaciones, ¿no? A lo Para mejor. casi todo. Porque es que sirve para casi todo, ¿no? Sí, es verdad. Yo cuando me comentan, la grasa ha ido evolucionando mucho, pero sí que yo digo que la grasa ya en 1986 y 1987 fue lo primero que se empezó a utilizar, porque es cuando empezó a aparecer la liposucción, porque no existía hasta entonces ni siquiera la liposucción. Por eso que estamos hablando muchas veces de técnicas que parece que han existido siempre. Y que llevan poquitos años. Y llevan poquitos años relativamente. Hay gente que, bueno, pues pueden tener a lo mejor 60 años o eso, que nunca conocieron cuando eran jóvenes que existían esas técnicas porque no existían. Entonces, bueno, pues empezó la liposucción tal y como un poco modificada, empezamos a conocer ahora. Luego se vio que esa grasa se podría utilizar para dar volumen, solamente como dar volumen, y poco a poco se ha ido viendo que no solamente da volumen, sino que da volumen y se puede convertir en un injerto propio. Es decir, estamos haciendo lo que se llama actualmente lipotransferencia o autoinjerto de grasa. De forma que luego eso se va a convertir en permanente, no se nos va a marchar. Es como cuando se hace un injerto de pelo y que luego dices, pues el pelo que se ha injertado, cuidándolo con un proceso especial de un poco de tiempo, va a ser para siempre. Pues exactamente igual. La grasa se va a convertir en algo propio, pero que hemos trasladado, pues no sé. A otra zona. Exacto, del abdomen, de los flancos, de la zona de la cintura, a otra zona, como en este caso sería a los talones. ¿Y se ha convertido a lo mejor en una de las operaciones, bueno, es una cirugía como tal, pero es uno de los servicios más solicitados o no? Mucho, porque primero que todavía no hay muchos médicos que sepan si, bueno, como es una técnica propia, pues, si no les has enseñado, les explicas cómo se hace o han visto algún vídeo. He hecho algunos cursos pues, para médicos, ya no solamente cirujanos o médicos estéticos, sino también dermatólogos, que les interesa el cómo se utiliza y cómo se hace el tratamiento. Entonces no hay demasiados y bueno, yo tengo pacientes que es que vienen de fuera, vienen de Colombia, de Perú, porque se van a presentar a unas oposiciones o tienen una dismetría y entonces no les aconsejan hacer una cirugía y le hacemos el tratamiento en las dos piernas o en una, en la que necesitan, en la que está más corta que la otra para igualar esa dismetría y ese problema. Decía que venía gente del extranjero y es que se han especializado también en cirugía para asiáticos. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Por qué han decidido hacerlo? Pues sobre todo porque, bueno, la globalización existe.
Hace 37 años, 32, 35, pues no había esta globalización que hay ahora, pero hacemos tratamientos. Además tenemos una unidad específica solo para asiáticos, en donde las cosas que necesitan no son las mismas que los occidentales. Sí, por ejemplo, ellos hacen mucho la operación del doble párpado móvil, ¿no? Exacto. Normalmente, pues tienen un párpado que les cae como a forma de cortina encima de las pestañas y bueno, pues también ellos quieren parecerse muchas veces o tener unos rasgos o fisonomía mucho más occidentales y menos orientales. Por ejemplo, la nariz también, narices excesivamente pequeñitas, un poco más anchas. Quieren tener un poquito más de puente, ¿no? Claro, exacto, y quieren un poquito más de puente. La boca para los orientales es también muy importante. Entonces, una boca un poco más grande, en forma de corazón, pues son mujeres que gustan o agradan mucho más a la vista en los orientales. Entonces, hay diferentes cosas que son específicamente para orientales. O sea que es muy diferente el servicio que le pide un cliente occidental que un oriental, ¿no? Sí, porque el tipo de párpados pues no lo tienen los occidentales. Ese tipo de nariz, al revés, los occidentales siempre tenemos nariz más prominente o un gran caballete. Quizás nos queremos hasta quitar, ¿no? Exacto. Entonces, normalmente lo que hay que hacer es reducir, mientras que los orientales necesitan aumentar, dar más proyección, etcétera, etcétera. Y en la cara en general también. Normalmente las orientales también necesitan un poco más de pómulo, suelen ser caras redondas, pero con pocos volúmenes y pues les gustan los volúmenes occidentales. Es un poco como pasa con el cabello, ¿no? Quien lo tiene liso lo quiere rizado, quien lo tiene rizado lo quiere liso. Exacto, por ejemplo. Sí. O sea que al final todos siempre tenemos algo que queremos cambiar, pero a lo mejor otra persona lo tiene diferente y lo quiere como nosotros, ¿no? Claro, exacto. Pues por ejemplo, hablando del cabello, pues fíjate, el alisado japonés, que pues los occidentales, todo el mundo se muere por ponerse el pelo liso, 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 liso. Y los asiáticos en general, pues muchas veces no quieren el pelo tan liso, liso y se hacen permanentes. Y cosas. Exacto, y todas esas cosas, pues lo mismo pasa en la cirugía. Doctora Barba, le quería preguntar si hay algo que quiera destacar más del centro, porque ya nos estamos quedando sin tiempo en la entrevista. Fíjese qué rápido pasa el tiempo. Sí, es verdad, el tiempo pasa rapidísimamente. Pues que hacemos todo tipo de tratamientos, cualquier cosa que una persona pueda pensar o necesitar, pues ahí estamos, hombre y mujeres, que no hay tampoco ni limitación de edad si es mayor de edad, es decir, por supuesto, siempre pensando siempre en mayores de edad. Nosotros no hacemos tratamientos en menores de edad, pero siendo mayores de edad no hay límite, porque tengo pacientes de 90, 98 años en que todavía quieren seguir estando y sentirse bien. Sí, porque a mí me dice muchas veces mi abuela, el día que me veas que no me esté preparando es que algo raro ha pasado, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces siempre es mejor uno sentirse bien porque significa que seguimos estando bien. Exacto, y si estamos bien muchas veces físicamente, también lo tenemos psicológicamente, y al revés, es una especie de feedback. Psicológicamente estamos bien y nos queremos ver por lo menos dentro de un límite, tampoco hay que exagerar, sino ser natural y dentro de un límite sentirnos un poco física como mentalmente nos sentimos. Pues muchas gracias, doctora Barba, por acompañarme hoy en el programa y por enseñarnos todos estos tratamientos tan innovadores, porque no los conocía. Gracias a ti, gracias al programa. Y gracias a todos ustedes por ver Déjate Historias Televisión. Ya han visto, cada día les traemos un tema muy diferente al anterior. Nos vemos en la próxima.